estuve liderando el programa desde Public Digital para la ciudad de Guadalajara, todo lo que fue el año pasado hasta más o menos de un mes. Ahí fue cuando conozco a Rodrigo, Génesis y Eliseo. Y bueno, nada, feliz de estar aquí con ustedes. Rodrigo va a llevar la reunión y la presentación. Así que, Rodrigo, ahí no sé si quieras hacer intro de tu rol y de algo de Guadalajara, un poquito de información. Sí. Bueno, pues sí, como bien decía Heidi, el municipio de Guadalajara, para contextualizarlos un poco más, Guadalajara es la segunda ciudad más importante de México, digamos, en términos de tamaño pero también tiene un peso muy específico en términos culturales. Es, digamos, la ciudad que, por así decirlo, alberga algunos de los símbolos más importantes de México. Somos un área metropolitana de más o menos 5.2 millones de habitantes, integrada por 10 municipios, de los cuales Guadalajara, bueno, pues es un poco el epicentro de la vida que se da en esta gran metrópoli. Eh, bueno, yo personalmente me desempeño como director de análisis estratégico del gobierno de Guadalajara. Lo que hacemos básicamente en mi oficina, bueno, es todo lo que tiene que ver con estrategia, análisis de coyunturas, Recording in progress. eh, todo lo que tenga que ver también con insumos escritos para el presidente municipal y bueno, pues básicamente ir un paso por delante de la administración, pues viendo cuáles son las oportunidades, pero sobre todo cuáles son las amenazas que existen, bueno, pues de toda índole, ¿no? Compartirán conmigo el punto de vista de que el municipio es pues el nivel más cercano a la población en general. Y a pesar de eso, bueno, somos el nivel que tiene, por así decirlo, menos recursos si lo comparamos con un gobierno provincial o ya no se diga con un gobierno nacional, ¿no? Entonces, a partir de este rol que juego yo en el gobierno de Guadalajara, eh, junto con el área de innovación y con el área de movilidad, que movilidad es la que se encarga en el municipio de Guadalajara específicamente de todo lo que tiene que ver con la regulación del estacionamiento, muy en específico con el respeto al peatón y al uso de banquetas. Les cuento esto porque eh, el proyecto piloto que desarrollamos a partir de esta oportunidad que tuvimos con Public Digital fue justamente un mapa que en un momento más mi compañero Eliseo les explicará más a detalle, pero si quieren, vámonos, les hago una presentación así como muy breve y concisa de lo que hemos estado haciendo, y si quieren ya sobre la marcha vamos platicando. Sí lo están viendo, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, pues voy a platicar brevemente sobre la política de análisis y manejo de datos del municipio de Guadalajara. Como les habíamos comentado, bueno, desde hace más o menos unos 6 años hemos construido una relación estrecha con Bloomberg Philanthropies, lo que nos ha permitido implementar proyectos relacionados con disciplinas como las artes, la educación, la movilidad, la innovación gubernamental, que es en el tema que nos atañe el día de hoy, pero también en materia de medio ambiente y salud pública. Nada más para que se den una idea así rápida, algunas de las iniciativas que se han impulsado en estos años ha sido Digitrámite Visor Urbano, que es una plataforma digital a través de la cual en un mapa muy similar a un Google Maps, ustedes pueden consultar cuál es el uso de suelo de una finca en específico y a partir de eso realizar un trámite
de licencia tipo A, que aquí en México las licencias tipo A son, digamos, comercios que no requieren uso de gas o mayor complejidad de electricidad, ¿no? Entiendas una tienda, por ejemplo, ¿no? La Alianza de Ciudades Saludables, que bueno, a través de esto trabajamos una campaña de promoción del uso de la bicicleta, la Iniciativa para la Seguridad Vial, que nos brindó un diagnóstico y líneas de acción específicas para fortalecer nuestra política de movilidad desde el municipio, y lo que nos reúne el día de hoy, que es la City Data Alliance, que, bueno, sabemos que va relacionada con el análisis y manejo de datos. Guadalajara fue invitada a desarrollar una línea de trabajo conocida como Datos como Servicio, la cual está enfocada en adoptar en la idea de que el análisis de datos, el análisis y el manejo de datos se reconviertan en herramientas útiles para los distintos actores que componen la ciudad. Aquí es importante mencionar que no es solo para las y los servidores públicos del gobierno municipal, sino estamos imaginándonos una plataforma que pueda convertirse en consultable desde un estudiante de universidad hasta un investigador o cualquier institución pública o privada que requiera datos específicos sobre la ciudad. Desde hace casi un año iniciamos el trabajo de diagnóstico, acompañamiento y asesoría por parte de Public Digital, y se delinearon los primeros proyectos a través de los cuales incorporamos el manejo de datos a nuestra agenda de gobierno. El primero fue el mapa de movilidad, que es ahorita, si quieren, en un momento terminando la presentación, pasamos con Eliseo y Génesis para que se los expliquen ya de manera más detallada. Bueno, esta herramienta nos permite actualmente mejorar las condiciones de infraestructura pública de la ciudad, con especial enfoque en el centro histórico de Guadalajara, es decir, a través de la alimentación de información, tenemos un diagnóstico claro de qué es lo que está sucediendo muy en específico en el primer cuadro de la ciudad. El estándar de datos, que si hubiera que definirlo, digamos, en una sola oración, bueno, sería la declaración de principios que guiará la política del gobierno de Guadalajara en materia de datos como servicio, que es el enfoque que se le ha dado a esta estrategia desde un principio. Aquí van a ver algunos de los puntos resumidos de nuestro estándar de datos. Se los voy a leer así rápidamente, pero como se podrán dar cuenta, van muy encaminados a una doble experiencia, ¿no? Por una parte, a desarrollar este sistema dentro del gobierno, pero también a que este se vuelva una herramienta útil para la población. Y de ahí que el primer punto sea entender a las y los usuarios y sus necesidades, o bien diseñar un servicio que pueda ser utilizado por toda la gente. Desde luego, utilizar estándares abiertos que promuevan el fácil acceso a la información, pero al mismo tiempo crear un servicio de datos que sea ético, seguro y que proteja la privacidad. También un proceso de mejora continua para el servicio de datos. Si algo de algo nos hemos dado cuenta es de la importancia que tiene que los datos que se recopilan y se publican y a su vez se utilizan para facilitar la toma de decisiones sean datos de calidad. Por otra parte, también, bueno, trabajar abiertamente, que es evaluar periódicamente el desempeño del servicio, conformar un equipo multidisciplinario. Esto es, creo que, una de las piedras angulares de este trabajo, ¿no? Pudiera sentirse, o yo lo sentía personalmente al principio, como una cosa demasiado técnica, pero es justamente al momento de reunir distintas perspectivas de conocimiento. Por ejemplo, en mi caso, que tengo a lo mejor una lectura un poco más aguda desde la perspectiva social, al momento de reunir los conocimientos técnicos que tienen mis compañeros Eliseo y Génesis, bueno, se puede hacer una sinergia que a su vez se traduce en beneficios para la ciudad. Y bueno, finalmente, crear un plan de mantenimiento para este servicio, ¿no? Otra vez volvemos a lo mismo, hay que estar dándole mantenimiento constantemente a la información de la que disponemos.
Otra cosa importante, bueno, fue también la conformación de una comunidad de datos, que es un espacio diseñado para compartir programas e iniciativas relacionadas con el manejo de datos, pero involucrando, en este caso, no solo actores del gobierno municipal, sino otras instituciones públicas y privadas que estén impulsando iniciativas en esta misma rama. Si alguno de ustedes, como estoy seguro que así ha sido, se ha puesto a indagar un poco más en este tema del análisis y manejo de datos, se podrán dar cuenta que permanentemente se está promoviendo la cooperación entre distintos actores, no importa si vienen de la esfera pública o de la esfera privada, pero se está promoviendo siempre muy parecido a lo que hacen los programadores informáticos, el estar constantemente en comunidades y compartiendo conocimiento. Y bueno, ya para cerrar, el último, digamos, producto que hemos realizado, que esto está, digamos, en proceso todavía de socialización con nuestro comité de datos, pero que, digamos, es como la primera intención respecto a la estrategia para el municipio de Guadalajara. Está construida a partir de 4 principios básicos que son gobernanza, calidad, capacitación y uso, y todo lo que tiene que ver con la transparencia. En lo que tiene que ver con gobernanza, bueno, está la creación de un comité de datos que reúna distintas perspectivas. Volvemos otra vez a la multidisciplinariedad y que contribuyan a construir una visión en común para el desarrollo de esta disciplina. Es decir, nosotros en el comité de datos reunimos a personas que trabajan en el área de obra pública, en el área de desarrollo social, en el área de innovación, en el área de gestión integral de la ciudad. Es decir, reunimos distintas visiones que nos ayuden a conocer la perspectiva de hacia dónde tiene que ir la política de datos del municipio. Y bueno, se resume, digamos, en la suma de de cinco aspectos, que bueno, es desde luego la parte de la implementación, el desarrollo de la misma, también digamos, la creación de propuestas nuevas para implementarse en el gobierno, el monitoreo propio del desempeño de la política y a su vez también la difusión entendida hacia agentes externos al gobierno. En lo que respecta a la parte de calidad, pues sabemos que para tomar las mejores decisiones es fundamental contar con información precisa y de calidad. Por eso esta parte de la estrategia está centrada en la creación de protocolos específicos para que estemos en condiciones de garantizar estándares elevados de calidad. En este caso, digamos, los ingredientes, si hubiera que intentar abstraerlo a una fórmula, bueno, sería por una parte diagnosticar cómo están tus fuentes de información, obviamente también la parte que tiene que ver con la mejora, la socialización, en este caso al interior de la organización, y por supuesto un mecanismo de supervisión permanente que garantice que la calidad se mantiene de manera permanente, ¿no? En lo que respecta a la capacitación y el uso, una estrategia de datos comienza a ser exitosa cuando el funcionariado, es decir, quienes integramos la organización, pero también la ciudadanía, conoce y encuentra una fuente confiable en los datos que recopilamos. En este caso, esto tiene mucho que ver con enseñarle no solo a quienes integran la organización, sino a nuestros potenciales usuarios, cuáles son los mecanismos para utilizar esta plataforma, ¿no? Por la parte que le pongo aquí, que se llama recopilación, bueno, es justamente estar en contacto y capacitando a las personas que se encargan de recopilar la información, pero al mismo tiempo llevar estos mecanismos, en este caso a los directores y coordinadores, que sí son quienes toman las decisiones, pero al mismo tiempo también otra vez la socialización hacia el interior del gobierno. Y finalmente la transparencia, que es asegurar que la ciudadanía comprenda cómo se recopilan, analizan y utilizan los datos, porque luego estos se convierten en insumos para tomar
decisiones que impactan a su vida o bien, como lo dijimos con anterioridad, que pueden incorporarse a su ejercicio cotidiano, ¿no? Por otra parte está la recopilación, toma de decisiones y la socialización. Si les parece bien, podemos ligarnos con Eliseo para que nos explique la parte del mapa y les Rodrigo, pueda hacer ahí como una exhibición. Sí, Rodrigo, ¿te gustaría? Hay una pregunta que sería bueno capaz responder antes de pasar eso, porque está muy conectada de parte de Roberto. No sé, Roberto, ¿te gustaría decirlo o lo leo? Ya, sí, pero bueno, es lo que puse en el chat. Bueno, muchas gracias por la presentación, bastante clara, pero a mí me gustaría saber un poco más sobre el piloto. O sea, primero, cómo llegan a priorizar el tema general del piloto, que entiendo que es como movilidad, y dentro de movilidad, de todo lo que podrían haber hecho, como el tema o el proyecto específico del piloto. Como cómo fue ese proceso de discusión, de priorización, si había más alternativas, etcétera. sí, no sé si aquí Eliseo, puedes ayudarme no sé si. Claro, una disculpa, ¿me pudieran repetir la pregunta? ¿Cómo llegaron en el piloto de datos como servicio al tema general, que bueno, nosotros igual ya lo tenemos un poco más alojado en seguridad, pero también dentro después del tema general como el piloto específico, el proyecto ya como más puntual del piloto de datos? ¿Cómo fue esa conversación, esa discusión? ¿Cómo priorizar? Que en este caso fue verificar la infraestructura de la ciudad dentro del primer cuadro, que es centro histórico, para aprovechar de mejor forma las inversiones o la necesidad de inversión en cuanto a infraestructura de movilidad en ese punto. Este, Nosotros, dentro de el propio declaración de servicio hacia la ciudadanía, en donde estamos estableciendo un mínimo de calidad a la cual le estamos brindando por medio de estos servicios de datos, que este se está estipulando en las políticas y en el propio estándar de datos. Entonces, una vez de que nosotros ya tenemos bien definido qué es lo que vamos a tener como producto final para el servicio piloto, ya es cuando empezamos a establecer pues toda lo que es la metodología y pues empezamos a construir el propio servicio. Adelante. No, no, entiendo entonces que desde la postulación ya tenía más o menos claro entonces el proyecto, dónde iba a estar alojado. Es correcto. Ahí, un poco para sumarle a lo que comenta Eliseo, hemos tenido experiencias distintas con las ciudades con las que trabajamos en el año uno, y las ciudades de Chattanooga y Scottsdale, que fueron las otras ciudades con las que trabajamos, además de Guadalajara, no tenían un equipo temático, digamos, o el expertise temático desde un inicio. En el caso de Guadalajara sí fue distinto y el coordinador de movilidad y transporte participó desde el inicio en la postulación al programa. Entonces estaba más o menos ya priorizado el ámbito temático en general desde el comienzo. La problemática ya se fue explorando, como decía Eliseo, la problemática específica a través como de talleres ya por prioridad de em, números y también como por necesidades, ¿no? Que íbamos descubriendo de la ciudadanía y de la ciudad. Para que Eliseo nos pudiera mostrar el mapa de movilidad para que vieran un poco más en desarrollo lo que se ha trabajado, ¿no? Adelante, Eliseo. Eh, el servicio de datos se compone en dos partes. Una es el sistema CMS, por sus siglas en inglés, Content Management System o Sistema Gestor de Contenidos, en donde se muestran diferentes tipos de mapas temáticos. En el caso de estudio del servicio piloto es el de movilidad. ¿Ok? En este Web Map Service o servicio WMS estamos mostrando una serie de elementos y convenciones cartográficas, las cuales conforman un estándar internacional. Podemos verificar que tenemos un botón para enseñar un pequeño tutorial del uso del servicio, en donde le estamos diciendo existe un minimapa
puedes obtener tu ubicación siempre y cuando pues le des los permisos al sistema web. Tenemos servicios de zoom in, zoom out. También herramientas para colocar pantalla completa. Tenemos una pequeña métricas de escala. Y tenemos coordenadas, las cuales nos permiten tener pues, la ubicación en tiempo real del mouse que estamos teniendo, ¿no? También tenemos lo que es un buscador, en el cual vamos a poder realizar búsquedas directamente recopilando o recuperando la información de Google Maps de las APIs de geocoding. Y también tenemos una serie de capas base y capas temáticas específicas del sector de movilidad. Asimismo, tenemos una herramienta de medición por áreas o medición lineal, ¿no? Bien, una vez de que ya conocemos las herramientas que contamos dentro del mapa, ya pudiéramos empezar a hacer uso de él. Tenemos aquí ya las capas de movilidad en las cuales podemos prender y apagar de acuerdo a la necesidad que tengamos a analizar. Tenemos diferentes tipos de acciones de mitigación de balizamiento. Tenemos acciones de mitigación mediante rodamiento, acciones de mitigación mediante puntos específicos, que es lo que está pasando en la ciudad actualmente. ¿Sí? Tenemos capas de un programa que se llama Aquí hay lugar, en donde pues, la ciudadanía propia está diciendo que ya está aquí afuera de mi casa, puede estacionarte. Tenemos cajones para personas con discapacidad y la estamos ubicando en tiempo real, en donde se encuentran. También tenemos centros de transferencia de multimodal, en este caso de C-Trans, donde se encuentran las ciclovías en la ciudad. Tenemos lo que son los cierres viales actuales. Tenemos lo que son las concentración de infraestructura ciclista, en donde se encuentra esta infraestructura ciclista para saber dónde tenemos que invertir las siguientes a implementar. Tenemos cruces seguros. Tenemos estaciones de transporte público. Así también como el estado de conservación de las vialidades. En esta nosotros podemos denotar el estado, en caso verde, está en óptimas condiciones, en amarillas pues se requiere algún tipo de mantenimiento y las rojas pues son críticas para mantener, ¿no? Tenemos lo que son las jerarquías viales, líneas de transporte público, puntos de carga y descarga. Tenemos también lo que es un conteo de los siniestros que ocurren en la ciudad, ¿sí? Y poder tomar diversos tipos de análisis y decisiones, toma de decisiones basadas en estos siniestros. Si damos clic, aquí ya podemos decir, ok, total de siniestros en este bimestre, pues tenemos 23. Y aquí tenemos 20, etcétera, ¿no? Tenemos tramos de cierres viales, transporte público masivo y a su vez las vialidades de prioridad ciclista. Estas capas, como les comentaba, se pueden prender y apagar a discreción y de acuerdo a lo que se quiera analizar. Adicionalmente a esto, nosotros tenemos lo que es un servicio, como le había comentado, de administración de contenidos. ¿A qué vamos? Estamos facilitando la administración de las propias capas y mapas temáticos. ¿De qué forma? Si aquí yo me voy al mapa Guadalajara, que es el landing, tenemos lo que es un inicio de sesión en las cuales las diferentes dependencias van a poder venir al apartado de mapas, seleccionar su mapa. Bueno, aquí solamente van a ver aquellos mapas que están de acuerdo a su rol, ¿sí? De su dependencia. ¿Qué quiere decir? Movilidad solamente va a poder ver los mapas temáticos de movilidad, catastro, los propios de catastro, etcétera, ¿no? Si yo quisiera modificar el atlas de riesgos de protección civil y bomberos, no tengo que hacer nada más que venir aquí a este lapicito y decir, ok, quiero editar este mapa temático, ¿no? Aquí me aparecen toda esta serie de capas. Estas capas
son las que yo puedo aprender y apagar en este punto del mapa. ¿Qué quiere decir? Que puedo publicar y despublicar a placer las capas o los elementos contenidos en dicha capa o grupo de capas. De esta forma nosotros estamos optimizando el trabajo y reduciendo pues la carga administrativa y técnica, requerimientos técnicos que necesitan tener los propios administradores de estos mapas temáticos, ¿no? Y a su vez, nosotros tratamos de evitar que sea evitamos ser un cuello de botella para la publicación de la información, debido a que son muchísimas oficinas, son muchísimos usuarios que requieren a lo mejor actualizar, prender y apagar información, y ellos lo pueden hacer a través de este servicio. Bien, este servicio me gustaría profundizar qué es lo que estamos fomentando. Nosotros abordamos diferentes tipos de problemáticas y necesidades dentro del municipio de Guadalajara, así como planificamos o coadyuvamos a la planificación urbana, la gestión del territorio, movilidad, medio ambiente, gestión de riesgos, entre otros, mediante los diversos mapas temáticos que tenemos ya en el propio landing, ¿no? En donde tenemos ya el atlas de riesgos publicados, capas de catastro, capas de comercio, educación y cultura, tecnología LIDA, etcétera, ¿no? Medio ambiente. Y este servicio de datos es escalable hacia todas las dependencias que conforman el municipio de Guadalajara. Así pues, nosotros estamos teniendo este objetivo de que conformar todos los tipos de sistemas y unificarlos en uno solo. Uno de ellos es facilitar el acceso a la información geoespacial actualizada y de calidad hacia los ciudadanos, investigadores, autoridades y organizaciones públicas o privadas, fomentando así la transparencia y la participación ciudadana. ¿De qué forma? Si yo soy un ciudadano técnico y me interesa información de ciertas capas, un ejemplo, quiero hacer una aplicación móvil o un sistema privado que quiero hacer uso de la capa de Guadalajara de siniestros, ok, pues yo solo tengo que venir a la capa de siniestros, lo tengo, aquí está, y aquí abajo tenemos capas activas. Ok, ¿qué pasa aquí? Con un simple clic, yo puedo descargar esta capa. Y ahora sí, ya tengo la capa en crudo, la puedo importar a mi servicio WMS y empezar a hacer el desarrollo que quiera, sin tener que entrar en temas burocráticos, hacer algún tipo de oficio dirigido a la Dirección de Innovación Gubernamental y al propietario dueño de esta información. ¿Por qué? Porque necesito utilizar la información publicada, ¿no? Simplemente accedo al portal, busco la capa, busco el elemento que me interesa y lo descargo directamente en un formato GeoPackage. Ni siquiera es Shape, ni siquiera es CSV, como muchísimos portales de datos abiertos lo hacen actualmente. Ejemplo, el portal de datos abiertos de Madrid, el portal de datos abiertos de la Ciudad de México, todo es mediante descargas de CSVs, GeoJSONs o archivos Shape. Cosa que necesita ser personal técnico para poder tener un servicio WMS preinstalado en tu ordenador. Necesitas tener conocimiento técnico para importar la dicha capa, necesitas tener la capacidad de analizar los datos que están publicados en dicha capa. Y de esta forma el gobierno de Guadalajara, sin necesidad de que tú tengas esos conocimientos técnicos, simplemente accedes al mapa temático del mapa Guadalajara, puedes hacer los análisis que tú quieras respecto a la información contenida y previamente publicada. Y si tienes una información que te es de utilidad, pues la puedes descargar sin problema, como si fuera un portal de datos abiertos. Esta tecnología está basada en tecnología abierta o de código abierto, que es lo bello de esto, ¿no? O sea, no estamos pagando ningún tipo de licencias, no estamos pagando ningún tipo de herramientas comerciales.
para poder tener estos tipos de resultados. Bien, además de todo esto, nosotros estamos buscando fortalecer las capacidades locales en medio y análisis de información geoespacial, promoviendo la información y desarrollo de habilidades en uso en tecnologías libres y de código abierto, como ya se había comentado. También fomentamos la innovación y el desarrollo de soluciones geoespaciales locales, alentando la creación de aplicaciones y herramientas basadas en la necesidad específica de la comunidad y el territorio. También ponemos a disponibilidad la descarga de todo tipo de información, contribuyendo a la preservación del patrimonio histórico y cultural mediante la digitalización, documentación y difusión de ortofotos y otros tipos de datos geoespaciales históricos. También impulsamos la participación ciudadana en la generación y validación de la información geoespacial, fomentando la colaboración, la creación, la actualización de mapas y datos a través de herramientas de un medio participativo. A su vez, establecemos alianzas y colaboraciones con instituciones públicas, comunidad científica, organizaciones civiles, esto para compartir experiencias y buenas prácticas y conocimientos en uso de datos y código abierto en el ámbito de nuestras competencias, a través del establecimiento de un marco de trabajo comunicativo que es el comité de datos. También estamos basándonos en tecnologías libres para el mantenimiento de este servicio WMS. También utilizamos lo que son diferentes vuelos fotogramétricos con dron, tecnología LIDAR, generamos diferentes tipos de mapas temáticos como atlas de riesgos, entre otros. Lo mejor de este desarrollo, como ya me ha comentado, es por medio del uso de QGIS, GeoServer, Postgres, SQL, POSIX, Leaflet, que son tecnologías abiertas y sin ningún costo. Pero para poder generar este tipo de herramientas, nosotros generamos una metodología. No sé si quieran que profundicemos en dicha metodología, no la saltamos, como vean. ¿De acuerdo? Ok, entonces, en primera instancia, nosotros planificamos un levantamiento de información donde se definen los objetivos, alcances, levantamiento de datos, etc. Una vez de que ya se tiene la definición, identificamos el área de interés o el área de estudio, seleccionamos las zonas prioritarias para realizar estos vuelos fotogramétricos, se evalúan los requerimientos técnicos y logísticos, incluyendo la selección de drones, sensores adecuados, se diseña una misión de vuelo y se programan las rutas y puntos de control. Eso es en el apartado de la planificación. Después tenemos el levantamiento de la información, en donde de acuerdo al plan de vuelo programado, se establecen puntos de control, se realiza este vuelo fotogramétrico siguiendo el plan de vuelo planificado, se recopilan los datos con apoyo en campo, así como puntos terrestres de control y mediciones de referencia. La tercera fase ya es donde procesamos los datos. Se procesan los datos, se analizan todos los datos levantados por medio de estos vuelos fotogramétricos. Se descargan y organizan las imágenes y datos recopilados de este vuelo fotogramétrico. Se procesan las imágenes mediante software de fotografía como OpenDrone para generar ortofotos y modelos digitales de terreno, que son los MDT, y los modelos digitales de superficie, que son los MDS. Después de esto se realizan ajustes y correcciones geométricas utilizando puntos de control terrestres y mediciones de referencia. Se analizan los datos geoespaciales generados de la identificación de patrones de tendencias y áreas de interés. En nuestra cuarta etapa tenemos la integración del sistema de información geográfica municipal importando los datos geoespaciales generados por medio de ortofotos, MDT, MDS, etcétera, mediante un software de información geográfica de código abierto como lo es QGIS. Se crean y editan capas de información geográfica a partir de los datos recopilados y procesados. Se almacenan y gestionan los datos geoespaciales en una base de datos espacial como lo es Postgres SQL o Postgres. En la quinta etapa tenemos la implementación del servicio WMS. Se publica este mapa temático en línea y se configura y se pone puesta a punto en el servidor de mapas como es GeoServer y se publican los datos espaciales a través de este mismo servicio. Se crea y diseña mapas temáticos utilizando capas de información geográfica generadas
se publican los mapas temáticos en línea mediante servicios WMS, permitiendo el acceso a la visualización de los datos espaciales a través de un sitio web de forma transparente. Nuestra sexta etapa y última es donde ya se desarrolla y se implementa una interfaz web para la visualización y consulta de los mapas temáticos utilizando bibliotecas de código abierto. Y por último se realiza una capacitación y divulgación de todas las capas. Génesis Becerra es el jefe de Geografía e Informática y él es el que se encarga de dar la capacitación a todas las áreas que no son técnicas al interior del municipio para la consulta correcta y análisis de la información geoespacial. Asimismo, si alguna otra dependencia de gobierno que no está o que no tiene su información publicada mediante este servicio y le es de interés sumarse a este servicio de datos, ellos se acercan con innovación gubernamental y Génesis es el encargado de darles una capacitación técnica, pero en un punto, digamos, entendible para cualquier persona, para la correcta aplicación y administración de su propio sistema WMS para la publicación transparente de los datos. Pues de mi parte sería todo. No sé si quieras, Génesis, abundar en este tema. ¿Tenemos dudas? Adelante, Natalie. Hola, muchísimas gracias por la presentación a ambos, muy interesante y se ve que es una herramienta muy potente. Yo tengo varias dudas, quizá que puede haber algo que quizás no haya entendido, pero aquí entiendo que hay varias capas de información. ¿Esa información se carga periódicamente o está como conectada a ciertos sistemas? Esa es una primera pregunta, o sea, como si es más bien automática la carga periódica o como a lo mejor mencionabas, cada vez que alguien de la comunidad de datos se suma, tiene que cargar cada cierto tiempo. Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es la fuente de información, si son automáticas o no? Y si no, ¿cada cuánto la actualizan? Entiendo que tú dices que son bien distintos, pero quería preguntarte quiénes ustedes han visto que son los que más lo usan. Por decir algo, ¿son más bien vecinos, como juntas de vecinos le decimos acá en Chile, como cuando los vecinos se organizan, o es más bien una herramienta académica o no sé, de nivel más de empresa privada para tomar decisiones, por ejemplo, de proyectos? Un poco saber cuál es el target más fuerte de esta herramienta. Y también entiendo que quien postula el proyecto es el equipo de movilidad, pero hay varios mapas que son de distintas cosas, entonces quería preguntarte el tema de los mapas en sí, ¿qué área del gobierno local lo ve? Si es porque, o sea, cada área tiene su mapa que lo administra, pero como quién tiene esta visión más centralizada de esta herramienta general de mapas. Esas tres preguntas. Nosotros como municipio de Guadalajara y en área técnica, que es innovación gubernamental, al inicio nosotros tenemos que hacer un análisis de la información, la calidad de la información. Si la información es útil, si la información está sucia, si la información pues es de valor, si es redundante, etcétera, ¿no? Entonces, una vez de que se hace este análisis, se hace un proceso ETL que prácticamente es extracción, transformación y carga. ¿Qué hacemos? Le estamos limpiando la información, le estamos dándole calidad a la información, ¿sí? Para poder ser utilizada. Una vez de que pasa por este proceso de ETL, nosotros ya es donde empezamos a definir ese, digamos, periodo de actualización de la información. Puede ser información viva, que en streaming, como lo llamamos, diferentes áreas de movilidad, hay personal operativo que está en campo todos los días haciendo levantamiento de información, haciendo infracciones, acudiendo a siniestros, y toda esa información ellos tienen una tableta en donde levantan reportes y llevan a cabo su trabajo del día a día, ¿no? Esa información de esas tabletas se conectan a este servicio de datos en streaming y se alimentan. Hay otros tipos de capas que son un poco más, digamos, bajo demanda, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto?
Cada 6 meses, en el caso de los siniestros viales específicamente, se realiza este ejercicio de actualización de datos. Entonces, esta capa específicamente se actualiza cada 6 meses. Va a haber información, a lo mejor el de en dónde se encuentran digamos, la concentración esta de la infraestructura ciclista, que esto tengo entendido que es un proceso que se hace cada año, el levantamiento de información para presupuestar todas las acciones nuevas de mitigación en cuanto a red vial, infraestructura ciclista para la movilidad, etcétera. ¿Qué quiere decir? Septiembre, noviembre, ya tengo que tener listo, hecho mi anteproyecto de qué es lo que voy a gastar, en dónde voy a invertir el dinero público para generar nueva infraestructura vial. Entonces, yo puedo consultar, si yo fuera de movilidad, consultar esta capa y decir, ok, pues en esta parte de la ciudad no tengo nada de infraestructura de movilidad ciclista. Entonces, ya puedo empezar a tomar decisiones y ya voy a poder empezar a definir dónde voy a tener que invertir ese dinero público, no solamente con el yo creo, sino teniendo una base de datos o una fuente de datos confiable para esta toma de decisiones. Me quedó muy claro la primera, la respuesta, gracias. ¿Quiénes son los principales usuarios? No sé hace cuánto tienen estos mapas, pero ¿quiénes son los que más los consultan, los descargan, Bueno, lo usan? este tema, estos mapas temáticos de uso general, pueden acceder comunidad científica, puede acceder estudiantiles, puede acceder del sector público, del sector privado, está abierta. Entonces, nosotros hemos notado, más que nada, que lo utilizan, al menos lo que es el Atlas de Riesgos, es uno de los mapas más consultados, porque en el mismo pues ya pueden empezar a realizar diferentes tipos de análisis de diferentes tipos de riesgos que existen en la ciudad. Por ejemplo, deslizamientos, aguas, de inundaciones, peligros de inundaciones, peligros de incendios, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto más que nada lo utilizan corporaciones de bomberos, policía, etcétera, etcétera, ¿no? También tenemos, por ejemplo, de medio ambiente, en las cuales tenemos puntos seguros, tenemos puntos limpios, en los cuales tienen una relación directa con los servicios de recolección de basura de la ciudad. Y estos mapas sí son muy consultados por la ciudadanía, porque estamos cachando en tiempo real los GPS de los propios camiones, y tú puedes darte cuenta si el camión llega por tu casa, si ya pasó, si está por pasar, o si el mapa dice que ya pasó pero no pasó, entonces te sirve para levantar un reporte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta información es de valor para diferentes sectores de la ciudadanía, dependiendo pues del área de interés de cada ciudadano. Sí, Natalie, ¿algo más? Sí, la última pregunta era ¿qué equipo estaba a cargo de los mapas en general, más allá de solo el de movilidad? Quien se hace cargo como tal a nivel institucional es la Dirección de Innovación Gubernamental, en la cual pues formo parte. Soy el director de Desarrollo Tecnológico de esta Dirección de Innovación Gubernamental, y específicamente quien lleva a cabo el desarrollo de estos mapas son dos áreas. Es el área de desarrollo de software, que es quien se encarga de generar toda esta interfaz de usuario, ponerla ahora sí que publicada en la web para que se pueda acceder por medio de esta interfaz, digamos, fácil y amigable. Y también está lo que es el área de geografía informática, la cual pues nos está acompañando aquí Génesis Becerra, que es el encargado de dicha área. Él es el que se encarga de realizar el análisis, generar estos vuelos fotogramétricos con dron, generar levantamiento de la información, el procesamiento de la misma, y ponerse en contacto con el área de desarrollo para ahora sí
hacer como una realidad pues estos tipos de sistemas. Génesis, ¿quisieras complementar la información? ¿Algo que se me Hola, haya pasado, por favor? hola, mucho gusto. Pues ya casi todo el marco que tiene por detrás del mapa, ¿sí me escuchan bien, verdad? Ya lo comentó aquí el Inge Bonilla, entonces más bien no sé si tienen alguna pregunta un poco más técnica, como bien lo decía Eliseo, pues yo me encargo de toda la parte de las capas, ¿no? Desde que que son solo archivos hasta que ya están publicados en el mapa, ¿no? Ya comentó el que usamos casi todo, ¿no? Todo es software libre para procesar, para publicar, etcétera, etcétera. Y pues también nos encargamos de generar información, no nada más la procesamos o la transformamos, sino que también la generamos, la levantamos desde cero, ya sea con GPS, GNSS o drones, hasta que ya se convierte en información, ¿no? Temas de información geográfica, no sé. ¿Tienes una consulta respecto a eso? ¿Ustedes tienen entonces equipos constantemente levantando información o son los equipos que están haciendo otras funciones y aprovechan que levanta información? No, casi siempre se nos solicita aquí al área, por ejemplo, si uno de los proyectos que más éxito han tenido aquí en el municipio fue un vuelo que hicimos en una barranca aquí en el municipio de Guadalajara, que es una área de riesgos porque tiene muchos deslizamientos. Entonces, el área de protección civil y bomberos solicitó al área de geomática, que es la que tiene competencia para generar ese tipo de información geográfica, hacer un vuelo con dron, hacer el procesamiento, un vuelo fotogramétrico con dron para que ellos fuera más fácil identificar las áreas de deslizamiento, ¿no? En algún momento también se propuso levantar información sobre árboles, sobre patrimonio, sobre luminarias, etcétera. Entonces, como somos el área encargada de eso, pues nos toca andar en la calle, ¿no? Levantando información. Es muy difícil, casi imposible levantar toda la información que hay en el municipio, pero bueno, hacemos un poquito más de lo que podemos, ¿no? Eh, y así es como se realiza, ¿no? Cuando ya es mucha información, eh, por ejemplo, también hace poco nos solicitaron levantar la información de los cementerios, ¿no? Hacer un vuelo sobre cada panteón que hay en el municipio, registrar cada una de las criptas para ponerles un identificador, pero bueno, son 5 o 6 cementerios aquí en Guadalajara, uno es de los más grandes de América. Entonces dice, nos solicitó al área de cementerios que nos ayudara con personal de servicio social para que nos ayudara a hacer el levantamiento, ¿no? Aquí en el área actualmente, por ejemplo, hoy por hoy, solamente soy yo. Entonces es complicado luego encargarse de tanto territorio, ¿no? Por eso te preguntaba, porque me impresiona. Nosotros tenemos como, claro, bueno, Claudio está por ahí, que es el encargado de nuestra información territorial a través de ARGIS que ocupamos nosotros, pero claro, no tenemos mucha capacidad de levantar información, por eso te hacía la pregunta, porque en realidad la información que levantamos es más bien porque los equipos que andan en terreno haciendo otras cosas, no se poda de árboles, reparaciones, Ujú. ellos entregan información, pero así como equipos solo para levantar información no contamos. Ya. Sí, también se necesita mucho, por ejemplo, a pesar de que usamos software libre para generar información y procesarla, pues todo el hardware que se necesita en campo, pues ese no es libre, ¿no? Ese hay que comprarlo. Entonces no es tan barato, ¿no? Traer tantos, no sé, 10 personas con un GPS de tantos decenas o cientos de dólares, pues es complicado, ¿no? Sí, Natalie, de ahí quizá a partir de la experiencia que hemos tenido nosotros y dadas las limitantes que sabemos pues que existen en los gobiernos, quizá una recomendación ante esto podría ser que empezaran ustedes pensando en una problemática o en una temática específica, ¿no? O sea, así como, digo, los orígenes son distintos porque como les explicábamos, es nosotros en el caso del área de movilidad de Guadalajara la que se inscribió a este programa, pero quizá empezar trabajando una plataforma muy sólida, quizá en un primer momento más monotemática, pero que eso te permita también
tener una experiencia de uso y de mejora con la que poco a poco puedas ir incorporando nueva información, porque sí, efectivamente la cantidad de información que se genera en una ciudad, pues es inmanejable, ¿no? A veces parecería que necesitarías otro gobierno para nada más estar dándole manejo a esta información. Entonces yo quizá la recomendación que les haría así de manera somera, pues sería intenten pensar en algo en específico, sobre todo que tenga utilidad para ustedes, ¿no? Si hay por ahí algún tema de, no sé, de movilidad o relacionado con servicios, los servicios que presta el municipio, quizá por ahí pudieras empezar y pues no verse rebasados, ¿no? Por la cantidad de información, porque a veces son demasiados temas, pero también una cantidad brutal de información de cada uno de ellos, ¿no? Sí, nosotros tenemos georreferenciada harta información, pero como les decía, más bien es como de acciones propias del municipio, como que georreferenciamos lo que el municipio hace y, por ejemplo, también tenemos georreferenciado nuestra cartera de proyectos, como que estamos como focalizándola mucho desde ahí, la georreferenciación de información. Lo hacemos, pero claro, no tan masivamente. O sea, por ejemplo, el ejemplo que contaba de los cementerios me parece increíble. O sea, solo pensarlo ya creo que es un desafío gigante por la cantidad de información que hay ahí. Eh, entonces, sí, me parece súper interesante. Ahí la pregunta que quería hacerle, porque ustedes ya tenían los mapas antes de hacer el proyecto, el programa con Bloomberg, ya venían trabajándolos, o sea, como lo potenciaron a través de este programa. Bueno, en el caso de movilidad, ellos tenían su propia información, ellos ya generaban información de los siniestros viales, de vialidades cerradas, de infraestructura ciclista, etcétera. Entonces, lo tenían ellos en archivos, ¿no? Que es como este, lo común, no le quiero llamar una mala práctica porque todos lo hacemos. Y bueno, lo pasaron, se hace una limpieza, se exporta, se migra a un ambiente de sistemas de información geográfica en web y fue como se pudo publicar, ¿no? Pero sí, Guadalajara tiene muchos años con una historia cartográfica muy interesante, ¿eh? A veces yo cuando llegué aquí también me sorprendí. Tenemos vuelos fotogramétricos desde 1944, ¿no? Y de ahí para acá casi hay uno o dos vuelos por década. Eh, entonces, de hecho, por ahí en el mapa tenemos el mapa de mapas históricos. Entonces, sí se lleva mucho tiempo generando información y ya existía, a veces en formatos que no son tan interoperables como los que ahora utilizamos, pero bueno, pero también está el área, ¿no? Para seguir trabajar los datos, darles mantenimiento, etcétera. Una Sí, consulta. Me saltó ahora una duda pensando en que en un momento cuando estuvimos hablando también, como comentaba Natalie, de cómo georreferenciamos nuestra información, también, y en particular los servicios de la municipalidad, hablamos un poco de información más instantánea y más real, de momento a momento, por decir, por ejemplo, actividades que pueda tener la Dirección de Desarrollo Comunitario para la semana siguiente, los trabajos programados de reparación de calles también durante el mes de septiembre. Entonces, pensando en información que puede que valga la redundancia, su información propia sea como más dinámica y redundante. Ustedes no han avanzado hacia allá porque por lo que veo igual el levantamiento es un proceso largo, como el levantamiento, después el filtrado de la información, el limpiado de la data misma para después subirla. Siento que no es tan corto ese periodo, entonces no sé si han avanzado hacia allá o han tenido como ideas de eso. Sí, sí es un tema bastante complicado porque casi siempre la información por temas de tiempos se recolecta de una forma no tan estandarizada, ¿no? Casi a veces en hojas, a mano, a papel, ¿no? Entonces, lo más que hemos automatizado ese tema de poder tener casi en tiempo real la información es, bueno, son dos cosas, ¿no? Por un lado, que es como lo más tecnológico que tenemos, hay sistemas de multas. Las multas se recopilan en un dispositivo que tiene GPS y eso sí casi se pueden representar en tiempo real. Pero hay otros temas que no se pueden levantar así, no son tan sofisticados, que se hacen con pluma y papel, o se levantan con un formulario que sí es electrónico, pero no georreferenciado. Entonces, lo único que tienen es las calles o el cruce de las calles, un domicilio.
Entonces ahí lo que hacemos es hacer una geocodificación para poder transformar los domicilios en coordenadas y estas en puntos y así poder representar. Pero sí, todavía hay mucho que trabajar en el tema del dato en tiempo real. Abonando un poco a lo que comenta Génesis, es por eso que es la importancia de los procesos ETL, ¿no? Extracción, transformación y carga. Porque mediante estos procesos ETL, que es donde le damos la calidad a los datos, definimos qué datos van bajo los tres tipos, digamos, de interoperabilidad, ¿no? El primero, acordamos que tenemos los archivos batch o los procesos batch, los cuales definimos una temporalidad para que se ejecute el proceso y se realice la carga. Puede ser madrugada, puede ser cada día, cada semana, cada mes, cada 6 meses, etcétera, ¿no? Tenemos los procesos que, como le comentaba, bajo demanda, que también son para cuando tenemos dispositivos que no tienen acceso a datos y se realiza el levantamiento de la información mediante handhelds o algún otro tipo de smartphone, etcétera, y al llegar a la oficina se hace la sincronización de datos, se sube a servidor y ya en servidor pues ya se procesa y se visualiza, que son bajo demanda. O la otra es on streaming, que son para el tema de multas, que sí tienen datos activos y pues se visualiza la información casi en tiempo real, ¿no? Entonces, una vez de que ya definen bien dentro de esos procesos ETL, cuáles van a ser procesados mediante batch, mediante bajo demanda o en streaming, ya van a poder, digamos, fluir de una forma pues más ágil. ¿De acuerdo? Ya estamos justo a tiempo, pero hay una última pregunta de Teresa en el chat. No sé si la llegaron a ver Génesis o Eliseo, que pregunta sobre el desarrollo, si es propio o de Sigma. Propio al 100%. Un poco el SITMA del Sistema de Información Territorial de Maipú. Y claro, nosotros, a diferencia de ustedes, nosotros lo tenemos desarrollado bajo la tecnología de Esri. Por lo cual yo encuentro muy interesante todo el trabajo que ustedes han desarrollado y toda la herramienta, la configuración del geoportal que tiene, que está muy interesante, y también todos los procesos que ustedes tienen definidos como para tener datos bastante confiables, tanto para la comunidad en general como para el uso interno de ustedes. Así que solamente felicitarlo y admiración 100% a todo el trabajo que han desarrollado y sobre todo que viene desarrollado con tecnología open source. Que eso también en todo lo que es el mundo de la geomática abre bastante el universo y da un poco más de libertad a desarrollar cosas, y también por otro lado esta comunión que han logrado el mundo geo con el mundo TI, que es algo que cuesta, pero cuando se logra hay muy muy buenos resultados, así que solamente felicitar a los chicos, increíble trabajo que han hecho. Muchas gracias, Claudio. Disculpa la patudez de la consulta, no sé si será posible que compartiéramos los correos quizás para hacerles otras consultas respecto al trabajo como lo han realizado. Claro, sin problema. Cualquier cosa, nosotros encantados de ayudarles en este proceso tan interesante y tan enriquecedor para las ciudades, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a los tres, Rodrigo, Eliseo y Génesis. Y sí, esperamos el correo. Heidi y Rodrigo, sí, ahí se coordinan. Bueno, gracias a todos, gracias por su tiempo. Espero que les haya interesado. A mí me pareció fascinante. Así que, bueno, nosotros todavía tenemos un largo desafío por delante, pero gracias. Claro que sí, pues un abrazo a todos. Que estén muy bien, cuídense mucho, seguimos en contacto. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Lindo día. Chao, chao. Recording stop.